Dos Venus dice por aquí, ¿cómo un personaje como este puede hablar de paz si ellos lo que han promovido es el odio, el tirar piedras y jamás diálogo? Mira, Vladimir, el tema de la violencia en Venezuela y la fractura social es para, bueno, un programa completo, ¿no? Ojalá algún día pudiéramos hacerlo, ¿no? Yo solamente ejemplifico que el 27 de febrero de 1989 ninguno de nosotros tenía dirección política importante en el país, ni siquiera se conocía a Hugo Chávez. Por el contrario, el 27 de febrero fue lo que estimuló al comandante Chávez a insurgir en el año 92. Pero el 27 de febrero es expresión de que la fractura social, la exclusión, e incluso si quieres decir el odio entre sectores de la población, viene como resultado de una sociedad excluyente, de una sociedad que sumergió a más del 60% de la población a la miseria y a la exclusión. Allí está el origen, ¿no? A nosotros nos tocó, como lo decía anteriormente, causar esa rabia y convertirla, el comandante Chávez personalmente, pues, en un proyecto político, democrático y pacífico. Ahora, ese proyecto político, democrático y pacífico tenía que hacer transformaciones para corregir esas graves desigualdades y las hizo. Venezuela pasó de ser el país de mayor desigualdad en el ingreso en toda América Latina a ser el de menor desigualdad en América Latina en distribución del ingreso. En esa lucha por la igualdad tuvimos que confrontar, y tenemos todavía que confrontar, importantes poderes fácticos en Venezuela, los grupos económicos, los grandes monopolios de la comunicación, los grupos financieros. Eso ha llevado a una confrontación. Y la primera ruptura la hizo, en el sentido de la violencia, la hicieron esos sectores en el 2002 cuando se fueron a un golpe de Estado contra el comandante Chávez y luego a la paralización de la industria petrolera. Y después lo repitieron en el 2004 con las primeras guarimbas y lo han repetido sucesivamente la última vez el año pasado en el 2014. Esa es la historia, ¿no? Ahora, yo estoy de acuerdo. Yo creo que tenemos que ir a un espacio de reconocimiento, de reconocernos, ¿no? Entre venezolanos y venezolanas, que tenemos divergencias, que tenemos dos modelos políticos a los cuales apostamos. Yo creo profundamente en que podemos, más temprano que tarde, encontrar un espacio donde nos reconozcamos en nuestras Ahora, diferencias. más allá de Pero eso, Elías, se puede ir especialmente a consenso, reconozcamos, no se puede lograr consenso. pero especialmente reconozcamos que no se puede construir una sociedad de paz si no hay inclusión, si no hay garantías de ejercicio de los derechos económicos y sociales para toda la población. Porque esa mentira de que Venezuela era un país hermoso, donde todos vivíamos unidos, etcétera, tiene que desmontarse. Y la historia la desmontó. El 27 de febrero de 1989 demostró que Venezuela no era ni un país unido, ni un país donde todos éramos felices. Ahora, tenemos que construir ese país. ¿Ves el peligro de un nuevo 27F en Venezuela? No, no lo creo. El pueblo tiene una suficiente conciencia de organización. Solo por esa conciencia que el comandante Chávez y la revolución han generado en el pueblo ha aguantado estos 2 años de esta inclemente guerra económica contra él, que es una provocación permanente. Mira, te coloco un ejemplo. El día que murió decapitado, muy cerca de aquí, el motorizado, el presidente Maduro lo ha contado en varias oportunidades, estuvo a punto de pasar algo muy grave, ¿no? Todos los motorizados de Petare estaban dispuestos a bajar con mucha furia, con mucha ira. Y el vicepresidente de Riaza, Diosdado, mi persona, pusimos personalmente durante toda la noche y la madrugada a dialogar, a convencer, y esos sectores comprendieron perfectamente que no podían caer en la provocación de llevar a Venezuela a una guerra civil. Aquí hay otros comentarios. Una pregunta, cuando dicen, Juan Guillermo Ortiz, cuando dicen ganaremos como sea, que es trending topic, ¿a qué se refieren a como sea? ¿Se refieren a algo que dijo el presidente Maduro precisamente en la actividad del día de sábado de domingo para lunes, con motivo de la inauguración de la estatua Se de estaba Guaidó? refiriendo a que todo el sabotaje que hemos visto en estos días, el ataque a las instalaciones eléctricas, ¿no? El incremento de la violencia paramilitarizada contra los policías, el incremento de la guerra económica, no detendrán la victoria de la paz y la estabilidad. A eso se refería el presidente Nicolás Maduro. No descontextualicen una frase que, por el contrario, lo que busca es generar una apuesta a favor de la paz y la tranquilidad del país. Arreglos en la economía llegan tarde, ya retrocedimos, dice Rubén Cordero. No, no hemos retrocedido. Venezuela sigue siendo un país con indicadores sociales importantes, porque la economía se mide no por los indicadores, solo por los indicadores macroeconómicos, claro que se mide por eso,
pero sobre todo por los resultados sociales. Y Venezuela es un país donde se sigue incrementando el número de pensionados, donde se le sigue entregando viviendas dignas a las personas, donde cada día hay mayores número de niños entran a las escuelas dignas, donde se les distribuye canaima, donde tienen programa de alimentación escolar. De manera que el modelo no ha fracasado, porque este es un modelo de justicia, de inclusión social, ¿no? Y un modelo de empoderamiento político del pueblo. Ahora, Elías, por aquí también dice Rafael Mundaraín, una pregunta interesante, dice, ustedes dicen, el pueblo quiere cambio, pero con este mismo gobierno. ¿Puede explicar esa contradicción? El pueblo quiere profundizar la revolución, quiere que se corrijan las cosas que hay que corregir, pero no está rompiendo con el modelo, no quiere volver al modelo capitalista, no quiere volver al modelo neoliberal, ¿no? El pueblo quiere preservar lo que ha logrado en 16 años de revolución en materia de inclusión política, social y económica, pero efectivamente quiere que se superen las actuales circunstancias económicas que estamos viviendo. Al principio de su gobierno, Chávez se atribuyó el mérito del aumento de los precios del petróleo, dice Néstor Alfonso, que ha hecho Maduro. Y por aquí Carlos Márquez dice, Vladimir, por favor, trata de leer hoy los tweets que cada vez que entrevista a los representantes del gobierno no los lee. Estamos leyendo Tal de Twitter todo, tiene 2 horas leyendo bajo fuego cruzado, me tienes aquí. Mira, el presidente Chávez lo logró en un contexto internacional determinado. El presidente Maduro ha hecho lo propio y ha habido avances, ¿no? Las giras, entonces critican al presidente Maduro porque se fue a Arabia Saudita, a Rusia, a Qatar. Bueno, eso forma parte del gran esfuerzo que hizo el comandante Chávez al principio, ir a dialogar personalmente con los líderes de los países miembros de la OPEP para llegar a unos acuerdos que permitan la estabilidad en los precios petroleros. ¿Qué pasó con el barco, con las 5.000 reses? Se refiere al barco aquel que naufragó, lamentablemente. Miguel Guevara dice, ¿cómo votar por ustedes si todos ustedes están cómodos, no les falta nada, no hacen cola y nosotros pasando trabajo? No es cierto, no es cierto que estemos cómodos. Quien dirige un país, quien tiene la responsabilidad de dirigir un país, no puede estar cómodo cuando la población que dirige, que lideriza, está pasando por las circunstancias que están. Nosotros no estamos cómodos, estamos preocupados y ocupados para solventar esta situación a la que hemos sido sometidos. Dani Josep Ramírez, ¿cuál guerra económica, ministro? Usted sabe que un caucho para mi carro valía hace 2 años 2.500 bolívares y ahora piden hasta 38.800. Porque todos los días hay una plataforma que de los Estados Unidos fija un precio del dólar al cual el vendedor de caucho se remite para venderle a usted ese caucho a esos precios. Por eso hay una guerra económica. Carvajal dice por aquí, 2015. Pregúntale al ministro si no fue por un error las expropiaciones, si no fue un error las expropiaciones de tierra y ahora tenemos que importar todo, carne, leche, etcétera. Pero en primer lugar no fueron expropiaciones, porque eran tierras del Estado, fueron recuperaciones, rescate de tierras que eran de todos los venezolanos y venezolanas y que estaban usurpadas. Y todas ellas estaban ociosas, ¿no? De manera que eso es otra matriz, de que aquí había una agricultura floreciente y que la revolución la acabó, ¿no? Eran tierras absolutamente ociosas, algunas de ellas están productivas, otras medianamente productivas, otras no han sido o no han dado los resultados para los cuales se recuperaron y eso sí se puede reconocer. Rubén Quiñones, la OEA puso a disposición de Venezuela toda su logística para presentarse como observador en las parlamentarias. Su opinión. La OEA, el secretario general de la OEA, con sus declaraciones, con su visita a Colombia avalando la posición de Colombia frente a la crisis fronteriza, perdió toda credibilidad y toda posibilidad de ser árbitro en Venezuela. Desde mi punto de vista, no comprometo al gobierno. Por cierto, te mandó una carta. Yo le mandé una primero. Yo lo sé, tú le respondiste, pero ¿te tomarías un café con él para...? Para debatir, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Porque yo creo que las personas tienen que ser consecuentes con lo que dicen defender, ¿no? Y no puede haber un doble rasero, como le decía yo. No se puede condenar a Venezuela por una cosa, ¿no? Que desde nuestro punto de vista es infundada, y callar frente, por ejemplo, a los graves violaciones a los derechos humanos que se cometen en la frontera sur de los Estados Unidos. ¿Tú lo consideras un aliado con el cual tienes diferencia? ¿Lo consideras un adversario o un enemigo? Yo creo que es una persona con la cual él ha comenzado a marcar distancia extrañamente, desde que lo nombraron secretario general de la OEA, con un proyecto que decía compartir y que decía respetar, que era el proyecto venezolano. En Washington como que a la gente la cabeza se la mueven un poco. Jesús Manuel Soto, ¿por qué no liberan el dólar, ya que todos lo pagamos a dólar libre? No es cierto, no todo se paga a dólar libre, y si lo liberáramos no tuviésemos dólares para construir viviendas, para construir hospitales, para hacer las inversiones en educación, las dotaciones a las escuelas,
etcétera. Eso es lo que quiere la burguesía. Denme los dólares, yo los administro, ¿no? Ya sabemos esa historia, lo que ocurrió en los años 90. Richard desde Charayaves dice, hace más de año y medio hurtaron mi ambulancia en la estación del tren y nadie me ha respondido. Bueno, me das los datos para averiguar. No tengo conocimiento de eso. Doctor Alejandro Galvez dice, tenemos 2 años hablando de guerra económica. A esta altura seguir hablando de eso es aceptar que el gobierno la perdió. No, no la hemos perdido. Estamos en batalla y la vamos a ganar. Y el inicio de esa victoria comienza el 6 de diciembre con la victoria política que vamos a obtener. José Vidal, menos mal que Carlos Andrés Pérez era el que quería promover el paquetazo. Bueno, precisamente por no promover el paquetazo es que nos han declarado la guerra económica. El paquetazo es liberar los precios, liberalizar el dólar, desregularizar las condiciones de trabajo, flexibilizar las relaciones laborales, privatizar hasta la estatua del Libertador. Eso es el paquetazo de Carlos Andrés Pérez y allí más nunca vamos a volver. Por cierto que factores de la oposición han planteado que en el caso de la misión vivienda, las personas que reciben la vivienda deberían ser propietarias. ¿Por qué no son propietarias de la vivienda? Tienen que ser propietarias, tienen que pagarlo. Es como todo mecanismo es un por qué crédito no a largo funciona plazo. así? Por ejemplo, Ya hay personas que ya lo están pagando. El sistema ya comienzas a pagar y tienes hasta 20, 30 años para pagar, pues. Y eres propietario permanentemente. De allí nadie te va a sacar. Solo que aquí venga la revolución cayera y sí sacarían a la gente de las viviendas. Pero mientras haya revolución nadie los va a sacar. Lo que tienen es que pagar y cuando terminen de pagar en 20, 30 años, ellos, sus hijos, pues tendrán el título de propiedad, como ocurre con un financiamiento a un sector de la clase media, etc. Elías, la posibilidad de diálogo en Venezuela, después de las elecciones. ¿Tú qué piensas que puede haber ese diálogo o crees que vamos a una mayor confrontación? Tiene que haber reconocimiento primero. ¿Cómo tú puedes dialogar con quien no te reconoce? Ya lo intentamos. Lo intentó el presidente Nicolás Maduro. Después que ganamos las elecciones el 8 de diciembre del 2013, la importante victoria por el contexto en que estábamos de las alcaldías, el presidente Maduro llamó a diálogo en Miraflores a todos los alcaldes electos, a toda la oposición. ¿Y cuál fue la respuesta? La llamada salida. 6 meses de violencia contra el país, contra la tranquilidad, contra la familia venezolana, el desconocimiento de la voluntad de un pueblo que se expresó el 8 de diciembre. Si quieren diálogo, tienen que reconocer. Y no solo estoy hablando de reconocer los resultados electorales, que sería importante que dijeran que los van a reconocer, ¿no? Y que los reconocieran efectivamente, sino reconocer que aquí hay una fuerza popular, democrática, con un proyecto histórico, con una propuesta, con una política, con unos logros, también con errores, con cosas que rectificar. Pero mientras sigan desconociendo al chavismo, no habrá posibilidad de diálogo y de tranquilidad en Venezuela. Gracias, Elías, por haber venido al programa. Pues. Elías Agua, candidato a diputado por el estado Miranda, por los Valles del Tuy. ¿Tú bailas joropo tuyero?